Uy. Buenas. ¿Qué ha sido lo de las últimas horas? Porque lo que ha sucedido es que nos han empezado a presentar gameplays extendidos de un mogollón de videojuegos que espero con bastantes ganas, casi como si estuviésemos en un evento. Seguramente esta noche tengamos que hacer un repaso completo porque es muchísima información, son muchísimos vistazos a videojuegos imprescindibles, que de hecho algunos ya lo vamos a ir comentando en este canal porque me parece brutal, aparte de ponernos al día con algunos de los eventos que tenemos durante la próxima semana. Pero bueno, precisamente si os llama la atención alguno de los videojuegos que vamos a comentar hoy, los podréis conseguir mucho más barato a través del enlace de la descripción en EVA. No solamente porque los precios de base son mucho más baratos que en las tiendas oficiales, sino porque además todavía tenéis activo el código que te dejo en pantalla, el código SEMONS, como el nombre del canal. Básicamente lo ponéis en la cesta siempre que esta no supere los 100 euros de compra y siempre que seáis usuarios de España o Latinoamérica. Con eso pues conseguís un 10% de descuento adicional, repito, sobre cualquier videojuego que tengáis disponible en la tienda. Algunos, como GTA 6 en versión de PlayStation, ya se están agotando. Echad un vistazo porque los códigos, a diferencia de las tiendas oficiales, son códigos limitados. Así que daros una vuelta por ahí y considerad pillaros alguno de esos videojuegos tan imprescindibles. Pero bueno, vamos a comentar uno de ellos. Vamos a empezar hablando de Valor Mortis, un videojuego que se lanzará durante el próximo 13 de octubre, un título que se tuvo que demorar un poco en el tiempo precisamente porque estaba inacabado, pero eso ya va a dejar de ser así, principalmente porque desde el estudio han confirmado que han llegado a su fase final y el videojuego ha culminado su desarrollo, con lo cual la fecha de lanzamiento se da por garantizada. Es raro que en realidad una fecha de lanzamiento, cuando dices que el videojuego ha terminado, no se acabe cumpliendo, salvo que sea para adelantarlo, aunque en este caso no, septiembre no se presta demasiado a ello. Y no es que octubre esté mucho mejor para este videojuego, pero bueno, recuerden ustedes que estará disponible para Xbox, para PlayStation 5 y también para el mundo del PC, con lanzamiento en el Game Pass, por si alguien todavía no se acordaba. Pero bueno, lo que tenemos de este videojuego básicamente es lo que ya sabemos, será un título estilo Souls, pero en primera persona, una propuesta bastante interesante donde por supuesto vamos a tener un desafío enorme. Esta gente son los que diseñaron Ghost Runner, videojuego que en este caso funcionaba a un toque. Con un toque básicamente estás muerto, pero tú contra los enemigos prácticamente puedes hacer tanto de lo mismo, solo que aquí pues en esta ocasión nos trasladan a la época napoleónica. En este caso, eso sí, no solamente con soldados franceses comunes, sino que de hecho son monstruos que nos van a perseguir por todas partes y nos van a poner las cosas muy complicadas mediante una serie de mutaciones que los hacen mucho más poderosos. Y bueno, tiene los míticos sistemas de bloqueo, sistema de esquivas. Será un videojuego desde luego bastante curioso de jugar y veremos a ver hasta qué grado la propuesta Souls es tan desafiante como los videojuegos tradicionales en tercera persona. Pero vamos, este título a nivel artístico me llama desde hace tiempo la atención y parece que conforme va mostrando imágenes mejor acabado está quedando. Pero bueno, lo dicho, lo iremos viendo por aquí en el canal si es que tenemos tiempo, porque va a ser muy difícil teniendo en cuenta el calendario. Y hablando de calendario, anoten ustedes lo que estoy dejando aquí en pantalla, porque Xbox ha presentado el listado de videojuegos que va a estar durante su evento la semana que viene. Un evento que tendrá lugar a las 4 de la tarde, horario peninsular español, 3 en Canarias, echado en torno pues a las 8 más o menos en horario Ciudad de México. 8 de la mañana, quiero decir. A ver, de todas maneras, como digo siempre, aquí vamos a hacer el repaso la semana nada más empiece y bueno, seguramente lo tengamos en directo. Bien, nos confirmaron, ya sabíamos que esto era los días 26 y 27. Estos eran los días donde Xbox va a hacer una serie de charlas y presentaciones de videojuegos varios que por supuesto tenemos ganas de conocer. Os comento por encima que el primer día, el 26, lo voy a leer aquí directamente porque son un mogollón de títulos, van a tener mucho espacio para videojuegos propios, como el nuevo Gears, también el Minecraft Dungeons 2, que es un gran olvidado que tenemos también este año y sale durante el próximo mes de septiembre.
Eso sí, también vamos a tener un vistazo a títulos terceros como el Tomb Raider, y esto la verdad que suena bastante interesante porque hace poco han mostrado un poco más de jugabilidad, viendo un poco lo que es el sistema de armas y todo eso, y oye, pues la verdad que me gustaría que le diesen un vistazo un poco más en profundidad si puede ser. Pero bien, luego tendríamos también un vistazo al nuevo Mega Man, que la gente también se está olvidando de ese videojuego y sale durante el 2027, y aquí nos tienen algo que comentar. Va a haber vistazos a videojuegos que ya conocemos, como el Persona 4 y Crazy Taxi por parte de Sega, aunque estos seguramente tengan un vistazo ya durante la gala que hace de apertura el día 25. El Star Wars de carreritas también le vamos a echar un vistazo, y luego ya si nos vamos al día 27 hay unas cuantas cosas también propias como el Flight Simulator, que entiendo que traerá más contenido, Armatus, que es un videojuego que no ha salido finalmente este año y que parece que no lo hará, pero bueno, así como Tides of Annihilation, el cual ha mostrado un nuevo gameplay. Ayer, por cierto, anunciaron lo del mando. Sí, el mando del 25 aniversario, ese mando verde transparente que hace homenaje un poco al lanzamiento de la consola original, estará disponible para reservar a partir del próximo día 26 de agosto, para un lanzamiento previsto durante el 20 de octubre. Precios, en este caso, 80 pavos en términos europeos y también en los Estados Unidos, y unas 74,99 libras en territorio Reino Unido. Pero bueno, la cosa no se queda ahí, porque también nos han actualizado la videoconsola nuevamente. Nos han añadido mejoras, por ejemplo, en el sistema de guardados, el cual pues obviamente han ido mejorando en los últimos tiempos. Ahora parece ser que quieren que tengas un mejor control sobre los guardados naturales que tienes en la videoconsola, los cuales ya sabéis que puedes borrar perfectamente porque tus guardados normales también se hacen en la nube sin ninguna clase de costo adicional. Así que si te hace falta liberar espacio, pues ahora se ha aglutinado todo de una forma mucho más intuitiva para, digamos, distribuirte mejor todo lo que tengas ahí guardado. Y aparte de eso, también, por cierto, están estableciendo como una mejora de interfaz bastante curiosa, donde tú, al presionar el stick derecho del mando, en el menú principal puedes hacer desaparecer todo lo que estás viendo en pantalla, y básicamente nada más que ver el fondo que tengas establecido, sea un fondo plano, sea un fondo dinámico, da exactamente igual. Cosas aquí y allá que están cambiando, y la verdad que yo estoy alucinando un poco. No sé, esta gente en cosa de unos 6 meses aproximadamente ha tocado más la videoconsola y ha mejorado más estas cosas que los que estaban antes en 6 años. Y no es por hacer de menos a Phil Spencer y compañía, que desde luego tuvieron mucho mérito en su momento, pero vamos, es como si todo eso que se había olvidado se estuviera implementando de nuevo. Y la verdad que me alegro que sigan por ese camino y traigan más cosas. Pero aparcamos a Xbox por aquí precisamente porque tenemos última hora sobre este videojuego que estáis viendo en pantalla, la nueva entrega de la saga Black Myth. Y ahora dejamos de manejar al Rey Mono, dejamos de manejar al señor Wukong para trasladarnos a un nuevo personaje, aunque con una estética visual y de juego bastante parecida, porque al fin y al cabo es el mismo estudio, es el mismo folclore, y por supuesto pues algunas cosas se van manteniendo, aunque se nota que aquí están metiendo mucha más pasta, porque nos han hecho una presentación de 15 minutos donde podemos ver lo que se entiende que es la primera zona del videojuego, y oye, que el acabado luce absolutamente espectacular, aunque ello nos invita a pensar que el videojuego se va a lanzar dentro de poco o siquiera el año que viene. Acordaros de que con el juego de Wukong en su momento también vimos unos gameplays muy espectaculares, pero que eso tardó como 4 o 5 años hasta llegar al mercado, y bien, pues aquí entiéndase que puede suceder tanto de lo mismo. Pero oye, que nos quiten lo bailado porque es muy espectacular lo mostrado. Por una parte nos han enseñado que el sistema de esquivas sigue siendo muy importante en este videojuego. Las esquivas precisas seguramente nos otorguen mucha ventaja frente a ciertos enemigos, pero el sistema de bloqueos aquí sí va a tener importancia, ya que en el videojuego anterior de la franquicia los bloqueos eran como algo muy anecdótico y formaban partes de habilidades que te servían realmente para otras cosas. Y claro, era, digamos, poco intuitivo en ese aspecto. Los bloqueos no eran una parte tan esencial o importante en aquel videojuego, sí lo va a ser en
este, al menos por lo que podemos ver en los combates, donde por cierto hay unos sistemas de ejecución que son absolutamente brutales, es decir, las ejecuciones finales de hecho se ven como bastante variadas entre sí, como que no hay una ejecución o dos únicas por tipos de enemigos ni nada por el estilo, no, sino que parece que el videojuego tiene un detalle bastante enfermo en ese aspecto, aparte de que entiéndase, también tendrá sistemas de exploración parecidos a la anterior entrega, donde el videojuego seguramente va a ir creciendo poco a poco y nos dará entornos que no serán necesariamente de mundo abierto, pero sí con bastante amplitud e intrincados para desbloquear diferentes caminos y diferentes misiones secundarias que estarán por ahí ocultas. Nunca entenderé la verdad que la prensa del videojuego omitiese eso en sus análisis, diciendo que el videojuego era poco menos que un pasillo lineal, cuando en realidad luego te ponías a jugarlo y era algo completamente distinto. A mí me hace pensar que no se lo jugaron, a ver si con este videojuego son un poco más justos, si no pasamos la misma vergüenza que por aquel entonces, pero bueno. Lo que sí os comento que el videojuego no está cerca de lanzarse, aunque este gameplay se ve muy bien acabado y de hecho gráficamente, lo dicho, se nota que le han metido bastante más dinero y tiempo, hay que decir que es un título que está en las primeras fases de producción, seguramente está dentro de 4, 3 años, vamos a intentar ser más, digamos, positivos, hasta dentro de 3 años no lo tengamos en el mercado, pero oye, son chinos y la verdad que esta gente trabaja mejor que nadie en los últimos tiempos. Lo llevo diciendo mucho tiempo. Cuidado con esta gente porque le están pasando a Japón por la izquierda, por la derecha, por el centro, por arriba y por abajo. Tienen la ventaja de que Japón lleva más tiempo establecida y que esta gente de momento Occidente lleva los videojuegos justos y necesarios, pero es que vas viendo lo que llega y es una absoluta pasada, y si incluimos Corea, ni te digo. Pero bueno, dejando a un lado todo eso, vamos a ir precisamente con una licencia japonesa que está regresando, aunque sea realizada por un estudio occidental. Silent Hill Townfall. Ojo con el gameplay que nos han mostrado de 18 minutos de este videojuego. Esto lo tenemos que ver en directo y en detalle para comentarlo porque es una absoluta pasada cómo ha crecido este videojuego presentación tras presentación y qué buena imagen está dejando a grandes rasgos, tanto para el que es fan de Silent Hill tradicional de toda la vida como para el que pueda ser nuevo jugador. Principalmente porque está planteado precisamente como Silent Hill F para ser jugado sin necesidad de entender un contexto global de historia ni nada por el estilo, ya que te establece en otro lugar. No estás en el mítico pueblo de Silent Hill, sino que estás en ese mismo lore, digamos, estás en ese mismo tipo de ambientación, pero con una historia más propia y que seguramente tenga su intrincado argumento. Pero más allá de eso, en lo que es la parte de imagen y aspecto del juego, echad un ojo. O sea, esto a mí, ¿sabéis a lo que me recuerda? Me recuerda mucho a Alien Isolation. Ese miedo, ese terror, ese pavor de estar esperando en cualquier esquina para cercionarte perfectamente de que no hay un enemigo oculto en las sombras o que no hay alguien que te esté a punto de atacar para llegar a la siguiente habitación, me ha asombrado de una manera muy espectacular. El videojuego juega mucho con eso. Tú tienes como esa especie de radio que va manejando ondas y que con ella puedes más o menos orientarte para saber hasta qué punto tienes a alguien cerca y sobre todo desde qué dirección viene para ocultarte rápidamente o sencillamente para plantearte una estrategia un poco más agresiva. Pero no tiene pinta de que sea un videojuego que premie precisamente la agresividad, sino el completo y duro sigilo que seguramente nos ponga de los nervios. Y es que eso es lo que tiene que ser un survival horror. Es decir, están manteniendo todo lo que caracteriza a Silent Hill. Habrá muchos puzzles, habrá las típicas zonas que vas desbloqueando poco a poco mediante acertijos, mientras de vez en cuando te encuentra un enemigo retorcido de estos con los que puedes defenderte en lo justo y necesario. Y luego pues ese aura de terror que realmente te da la sensación de que estás sobreviviendo, donde esas partidas seguramente se te hagan cada vez más largas, cada hora de juego posiblemente se te haga más complicada que la anterior. Lo que pasa es que ya llegará un punto en el que estés curado de espanto. Yo estoy en el carro de este videojuego, que recordad se lanza durante el próximo mes de septiembre, concretamente el día 24 para PC y PlayStation 5. En el caso de las videoconsolas un año de exclusividad, pero vamos, que yo no me pienso esperar para comprarlo en ninguna otra parte. Si me gusta pues haré lo mismo que con Silent Hill 2, el cual pues ya sabéis, en este canal lo comenté y tengo un vídeo dedicado que fue pues una de las mayores sorpresas y una de las mayores cerradas de boca que me he llevado, porque sí,
el videojuego en una primera presentación no me dio buena vibración, sin embargo acabó siendo un juego apoteósico, acabó siendo, vamos, un digno remake de uno de los videojuegos más importantes de todos los tiempos. Y es que Konami a su manera, aunque no lo trabajen ellos directamente, está sabiendo cómo se tienen que tratar sus licencias. Hubo un Silent Hill que no salió nada bien, desde luego. Hubo ahí uno que fue como gratuito y eso en PlayStation 5, que bueno, fue como una experiencia bastante menor, que en fin, dejó bastante frío, pero lo que son videojuegos completos, de momento una pasada. Y en este tramo vamos a ir con un popurrí de noticias, porque precisamente hablando de Silent Hill, ha habido una información de última hora precisamente de filtraciones habituales de la franquicia, donde se habla de que dentro de no demasiado deberíamos de tener un comunicado o presentación de su próximo videojuego, o mejor dicho, del remake del primer videojuego, que estará bajo el mismo estudio de desarrollo que hizo la segunda parte y que debería de lanzarse pues durante los próximos 2 o 3 años a mucho tardar. Y es que pues parece que el ritmo de lanzamiento va según lo esperado, es decir, el desarrollo va continuando según lo previsto, pero lo primero de todo es vender el nuevo videojuego. Se comenta que esta presentación, o al menos esta pista, podrían darla durante la Tokyo Game Show. A mí me parece quizá demasiado pronto, básicamente porque no ha dado tiempo a que se lance el nuevo, y ya sabéis que esta gente pues prefiere dejarse un pequeño margen entre título y título. Pero vamos, que quieren que Silent Hill sea una saga anual, así que veremos si con esto lo acaban consiguiendo. Por cierto, cambiando de tercio y juegos menos terroríficos, ¿recuerdan ustedes Marvel Cosmic Invasion? Videojuego en 2 dimensiones, donde manejamos a míticos personajes de la Marvel, tenemos un modo historia la verdad que bastante bien trabajado, el clásico título retro. Pues si no lo habéis jugado, ya estáis perdiendo el tiempo, porque es una auténtica delicia y además no es demasiado largo y lo tenéis a precio reducido en todas las plataformas. La noticia que vengo a comentar básicamente es que este videojuego tendrá una actualización durante el próximo otoño, posiblemente coincidiendo con su lanzamiento, y con ello pues nos traerán la expansión de el Doctor Doom. Sí, precisamente, continuando pues lo que nos van a ofrecer en la nueva película de los Vengadores, querrán aquí meter un arco argumental, nuevos personajes que puedas controlar y todo eso. Esto va a ser un DLC de pago, os lo voy comentando, estará disponible para todas las plataformas. Hay cosas que todavía no se han dicho, pero bueno, ya lo veremos conforme se vaya acercando la fecha oficial, que repito, creo que será por el aniversario del juego. Por cierto, ¿recuerdan ustedes ese videojuego de la saga Horizon de PlayStation que se realizaba como juego de servicio en vivo y que de hecho pues tenía una imagen cartoon que no gustaba absolutamente nada? Bien, pues se está reiniciando. Eso es lo que ha comentado el medio Bloomberg, y básicamente dicen que están quitando gran parte de lo que es el contenido de servicio en vivo. Más allá de que tenga contenidos adicionales, la intención es que sea un videojuego con su modo historia y que puedas jugarlo solo en cooperativo, pero ya está. Esto no suele salir bien muchas veces, ¿eh? Esto ya lo hemos visto en casos como Redfall y demás, que son videojuegos que dieron marcha atrás en el último momento, y salvo que se den mucho tiempo, prácticamente empezarlo desde el principio, cambiando todos los conceptos, vamos a ver cómo queda la cosa. Pero bueno, está bien que la gente se haya pronunciado y que al final pues no saquen videojuegos que se intentan aprovechar más del consumidor todavía si cabe. Pero en la caja de comentarios sobre esto y lo demás podéis dejar vuestras opiniones y disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.